La razón muy sencilla, había una violación, una conculcación absoluta de lo que era el derecho de defensa y del debido proceso. Se le había vedado el derecho a la trabajadora de probar que no había prescrito su derecho, pues 30 días más habían transcurrido antes de que hubiésemos presentado la demanda, por cuanto había previamente acudido a agotar la vía administrativa ante las autoridades de trabajo. Había estado en la inspección de trabajo, ahí había demorado más de 47 días las diligencias y posteriormente habíamos pasado a tribunales. Se dice fácil, pero cuando ustedes tengan la oportunidad de leer esa sentencia, se van a dar cuenta qué daño se le estaba haciendo a la parte actora en el juicio al no haberle concedido este auto para mejor fallar o para mejor proveer, que hay que decirlo, que puede ser solicitado a instancia de parte o puede ser dictado, proferido de oficio. Si vemos el 357, ahí vamos a encontrar nosotros que el auto para mejor fallar es algo especialísimo en nuestro juicio laboral, que está en muchas legislaciones con mucho acierto regulado. Hay que hacer ver que ese auto para mejor proveer en ningún momento lo vayamos a confundir con que se utilice para aportar pruebas. No. A través del mismo, ninguna de las partes podrá aportar pruebas, pero sí se podrán practicar una serie de diligencias que incluyan reconocimientos o expertajes o traer documentos a la vista en una audiencia que no irá más allá al haberlo declarado por lugar, digamos, la solicitud del auto para mejor proveer, el mismo no se dictará dentro de más allá de 10 días siguientes de que ha sido concedido el auto para mejor proveer. El auto para mejor proveer puede o no ser otorgado. Y en ambos casos, ni la denegatoria del auto puede ser recurrido, apelado en primera instancia, por ejemplo, ni tampoco su contenido, si se declaró con lugar la solicitud del auto y se verificó el mismo, tampoco su contenido podrá ser impugnado. Por esa razón, en la sentencia que acompañamos, que es una sentencia de segundo grado de la Corte de Constitucionalidad, vemos que habiendo sido imposible para la parte actora poder tener la oportunidad de aclarar esa situación dudosa, porque como lo dice el 357, el auto para mejor proveer o para mejor fallar tiene por objeto aclarar situaciones dudosas. Reitero, no aportar pruebas, pero es determinante porque al aclarar esas situaciones dudosas, entonces el juzgador indudablemente tiene mayores elementos de juicio, tendrá menos posibilidades de equivocarse o de dictar un fallo que sea injusto, que realmente no sea un fallo que esté de acuerdo a los principios rectores de nuestro derecho procesal del trabajo, que no sea un fallo ingrato, que sea un fallo en el que sea deliberadamente al negar un auto para mejor fallar, se ha negado la oportunidad a una de las partes de esclarecer uno de los argumentos más esenciales del juicio. Reitero, en el ejemplo, para que nos quede claro, en el ejemplo que yo ponía y que ustedes van a tener oportunidad de leer una sentencia que está pues bastante bien hilvanada, coordinada, sustentada, y en la que incluso, quizá lo más importante, para que ustedes lo tomen en cuenta también dentro del curso, es que se le llama la atención al tribunal de segundo grado, a la sala. Se le hace ver que la sala ha actuado en contra de los criterios y los principios que informan el derecho procesal del trabajo al negar que se realizara el mismo cuando el mismo iba a aclarar la situación más importante del juicio que estaba en duda. Como consecuencia de negar esa, vuelve, como le dice el fallo de la Corte de Constitucionalidad a la sala, está la sala desnaturalizando el proceso laboral que ya de por sí tiende a ser desprovisto de mayores formalidades
No digo que no tenga requisitos, por supuesto que los tiene. El artículo 332 del Código de Trabajo nos establece con toda claridad los requisitos esenciales y formales para la admisión de una demanda, y por eso es que al faltar, al haber una omisión o contener algún error de los requisitos esenciales, vemos que aplicando el artículo 334 después de que se trate, entonces emite una resolución que previamente a darle trámite a la demanda que subsanemos la o las previas. Entonces, en el caso en cuestión, seguimos adelante, decía que al negar la sala, conculcó totalmente la posibilidad y nada más y nada menos que lo que ocurrió fue que la sala dijo, con lugar parcialmente la demanda, con lugar las prestaciones irrenunciables y sin lugar las prestaciones que representan el volumen más alto económicamente hablando. Declaraba sin lugar indemnización por tiempo de servicio, daños y perjuicios y costas. Imagínense, con ello el 70% de lo demandado estaba perdido. Al dictar el fallo, la Corte de Constitucionalidad, entonces, como son los amparos, restituyó en sus derechos a la parte actora, a mi cliente, y ordenó a la sala que de nuevo resolviera esta vez con apego a derecho. Esta vez, y que solo en lo tocante a estas prestaciones, ya las que había declarado con lugar la demanda, esas no tenía por qué entrar a conocerlas. Y de esa forma, entonces, se logró que a través del fallo, repito, de la Corte de Constitucionalidad, tuviera nuestra clienta la posibilidad de recibir algo que le correspondía legítimamente y que, repito, era la indemnización por tiempo de servicio, los daños y perjuicios de hasta los 12 meses de salario, porque aparte de eso el juicio tardó como 6 años, y también las costas. El mensaje en relación al auto para mejor fallar o auto para mejor proveer es doble. Primero, que no vacilemos en la práctica. En la práctica, futuros colegas están a un paso ya de serlo. No dude cuando haya alguna situación dudosa que pueda, a criterio de ustedes, estar haciendo dudar al señor juez o a la señora juez de cuál será la sentencia que deba proferir de acuerdo con las normas de derecho, porque hay alguna situación que no le quede claro. Ustedes no deben de vacilar ni por un momento de intentar, de solicitar que se otorgue, tanto en primera, si se les fue negado en primera, inténtenlo de nuevo en segunda instancia, el auto para mejor fallar. Y si ustedes estimasen que la negativa en las dos instancias al auto para mejor fallar es lo que está determinando el resultado de la sentencia, sin perjuicio del agotamiento de los recursos, que también vamos a tener oportunidad de hacer un recorrido imaginario de todos los medios de impugnación que regulan nuestro proceso laboral, pues no olvidemos que tenemos fuera ya de la jurisdicción ordinaria esa acción o proceso constitucional de amparo, que tenemos que apreciar en su real valía en nuestro país. Poco reconocemos el amparo que tenemos. Esa acción o proceso constitucional de amparo, compañeros y compañeras, por él hemos sido incluso felicitados por la barra de juristas mexicanos, que ustedes tienen bien claro, estoy segurísimo, que el ciudadano mexicano es muy parco en el elogio hacia otras personas o a instituciones de otros países. Sin embargo, en relación al amparo, y que incluso ellos fueron nuestros referentes, nosotros tomamos muchas disposiciones del amparo que hoy está vigente desde la Constitución de 1985, la tomamos del referente mexicano que en materia de amparo y en materia de derechos humanos y de habeas corpus ha estado muy adelantado, y sin embargo le superamos, y lo explico en qué lo superamos. Ese amparo, que no se les olvide que aunque no se va a ver a profundidad el amparo, solo vamos a llegar a segunda instancia, tienen que saber ustedes que contra esa sentencia de segunda instancia
y contra esa denegatoria del auto, que se va a reflejar también en el resultado de cierre del proceso, podemos acudir de amparo a través de esta acción o proceso constitucional que regula nuestra ley. Pues decía que el amparo mexicano solo está regulado para ser interpuesto contra la violación de un derecho o garantía constitucional cuando el mismo ya ocurrió. Nosotros en el artículo 165 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 8 de la Ley de Amparo, que es una repetición del 265, si ustedes lo comparan, van a ver que el amparo en Guatemala tiene una doble finalidad, un doble propósito, y que nuestro amparo es, como coloquialmente decimos, es curativo y preventivo. ¿Y por qué decimos eso? Porque el amparo está regulado contra la amenaza de violación de un derecho o garantía constitucional o de derechos humanos fundamentales, contra la amenaza de violación. Esa es la diferencia. México tiene que haber ocurrido la violación del derecho. Nosotros tenemos, primero, contra la amenaza de violación de un derecho o garantía constitucional o de derechos humanos fundamentales, y segundo, cuando la violación hubiera ocurrido, también tenemos el derecho de interponerlo para restituir las cosas al estado anterior y a la persona o personas que se le han vulnerado su derecho, pues restituirles en los mismos. Se dan cuenta entonces de la gran importancia capital que tiene, por un lado, el gestionar que se decrete el auto para mejor fallar o auto para mejor proveer, como lo dice el artículo indistintamente, para aclarar situaciones dudosas que tengan una alta incidencia en el desarrollo del proceso. De ese auto, de su decretamiento o no, puede depender el fallo total como la sentencia que van a tener oportunidad de leer. Y luego de saber claramente que eso solo va a ser posible de impugnar y de impugnar con éxito con esta acción constitucional de amparo que está fuera ya de los recursos ordinarios que podemos interponer. Quisiera escuchar alguna inquietud, si la tiene, antes de pasar a que veamos el tema de las sentencias que se dictan en nuestro medio, y después que podamos empezar a abordar algunos medios de impugnación, que los vamos a abordar todos, pero los vamos a llevar en el orden cronológico en que aparecen y deben de darse en nuestro proceso laboral guatemalteco. ¿Alguna duda, alguna acotación, alguna sugerencia, lo que ustedes consideren pertinente? Sí, tenían ustedes conocimiento de auto para mejor Buenas fallar. tardes, Sí. licenciado. Buenas tardes. Les saluda Evelyn Arqueta con una duda. Entonces, quiere decir que mucho. en el caso de materia laboral, las partes sí pueden solicitarle al juez de que realice el auto para mejor proveer. O sea, no es una cuestión que quede solo al criterio del señor juez o la señora jueza. No. El 357, si ustedes fueran finos de verlo posteriormente, van a ver que ese auto para mejor fallar, dice el título del artículo, pero digo que es indistinto el auto para mejor proveer, la denominación, el nombre, ese puede ser solicitado por las partes, decretado de oficio por el juez. En nuestro país, desafortunadamente, a lo largo de mi vida profesional, que excuso decirles, son más de 41 años ya, realmente he visto muy pocas veces que nosotros los litigantes solicitemos el auto. Quizá, repito, porque a esa institución no le habremos tomado la confianza, no le hemos dado el crédito que requiere, pero lo podemos solicitar las partes o podemos esperar que el juez lo dicte de oficio. Lo que sí ocurre, y tal vez esa sea la razón por la que los colegas no les gusta arriesgar a solicitarlo, es porque
potestativo, juez o jueza, el otorgamiento del mismo. Pero eso no nos debe de preocupar, porque tenemos una segunda instancia y podemos repetir, digamos, la solicitud del mismo y hasta, como he graficado en el ejemplo, llegar a una acción o proceso constitucional de amparo para hacer que nos den el auto. En el caso que esto fue tal, ustedes lo van a ver sin que les exagere ni un 1%, en que el fallo de la CC fue tan claro, tan contundente y amor en tal forma al tribunal de alzada, a la sala, que la misma ya no decretó lo que hubiera sido lo normal, decretar el auto para mejor proveer y recabar las diligencias que para lo cual se estaba solicitando su práctica, sino que de una vez dictó la señal corrigiendo el no haber accedido a las prestaciones que ya dije de indemnización por tiempo de servicio, daños y perjuicios y costos. Creo haber satisfecho su inquietud, compañera. Sí, licenciado, solo una última duda, perdone usted. No, dígame. ¿Cuál sería entonces el momento oportuno para solicitarle al señor juez o jueza el auto para mejor proveer o fallar? Es muy importante exactamente el tiempo en que se solicite, que no estemos fuera de él, ¿verdad? El momento para solicitarlo es después de la segunda o tercera audiencia. Depende si tuvimos 2 audiencias en el proceso laboral. Ya sabemos que el proceso laboral, en términos generales, debe tener como mínimo 2 audiencias, pero en muchos casos también tenemos una tercera, porque han habido algunos medios de prueba que, sin responsabilidad imputable a las partes ni al tribunal, no se han podido recabar. Y entonces se fija una tercera audiencia, que la ley dice 10 días después de que concluye la segunda. Cuando concluye el periodo de prueba, nosotros nos hemos percatado, se recuerdan que viene una vista, que en materia laboral hay una gran diferencia con la vista civil. ¿Quién de ustedes me puede decir, esto solo es tratar de hacer más amena y más profunda la clase? ¿Qué diferencia hay entre la vista laboral y la vista civil? ¿En dónde está la diferencia de una y otra? La vista laboral es todo el día. Si ustedes observan, las resoluciones dice, se señala para la vista del presencio para el día 25 de mayo del año 2021. Ese día, ¿de dónde a dónde debemos de contarlo? ¿De qué tiempo? Pregunto. Porque es todo el día, no es como civil, que civil la resolución diría, se señala la vista en un juicio sumario, supongamos el ejemplo, para el día 25 a las 10. Tenemos todo el día, pero pregunto ese día, compañeras y compañeros, ¿de qué hora a qué hora debemos de contar? Perdone, licenciado, pero no hemos llevado procesal civil 2 y solo hemos iniciado con el proceso ordinario, oral y sumario, no lo hemos visto todavía en materia civil, perdón. Correcto, pero el día de la vista laboral, ¿ustedes de qué hora a qué hora consideran que debe tomarse? No se preocupen. No es que esta pregunta tampoco se vaya a formular como pregunta de examen, pero sí es muy importante. El día, para efectos legales, hay reiteración de fallos de la Corte de Constitucionalidad que dice que el día es el día laborable de tribunales. Entonces estaríamos, y es muy importante, voy a decir por qué. Sería de las 8 de la mañana a las 15:30 horas. En algunos casos, y aún abogados con muchos años de ejercicio, se confían y dicen, no, pero si el día termina a las 12 de la noche, ya son las 24 horas. Y lo presentan tipo 6, 6:30. Ese memorial va a ser rechazado por extemporáneo.
De ahí la importancia de que digo el día de la vista en materia laboral es el día laboral, de 8 de la mañana a 15:30 horas. Esa es. ¿Algo más faltaba en esa pregunta que se me hubiera pasado? Lo que le decía era cuál era el momento oportuno para solicitarle al señor juez. Cuando después de las audiencias, después de las 2 o 3 audiencias, cuando usted viene el día de la vista, usted solicita el auto para mejor fallar o auto para mejor proveer. Y entonces la sentencia que vemos que está regulada en el artículo 359, 359, que dice que en el proceso normal, vamos a dejar por un lado si hubo incomparecencia injustificada o no de la parte demandada. Ya lo vamos a abordar, pero para esta respuesta, supongamos que sí asistió ambas partes a todas y cada una de las audiencias. Entonces, la ley dice que la sentencia se va a dictar dentro de 5 a 10 días siguientes de que ha concluido el periodo de la prueba, ha pasado el día de la vista o ha concluido el auto para mejor proveer, que jamás va a ser superior a 10 días. Solo va a ser de 10 días como máximo. Dentro de esos 10 días se van a señalar 1, 2 o más diligencias que se hayan solicitado y que la señora juez o el señor juez haya considerado pertinente su decretamiento para aclarar esas situaciones dudosas. ¿Algún otro tema? Ya ven que salen cosas muy interesantes, no las han visto, pero aprovechamos de una vez para dejarlas de alguna forma claras. Más que tenga alguna inquietud, alguna sugerencia, no importa, se trata de que podamos tratar en la medida de lo posible de darle respuestas a sus inquietudes. Perdone, licenciado, el atrevimiento. No. ¿Será posible que lo que usted nos está explicando nos van a compartir alguna diapositiva o material que lo acompañe? Porque el licenciado finamente tiene sus presentaciones y él las va desarrollando y va hablando y ese material nos va quedando y pues es de gran ayuda, ¿verdad? Porque hay cuestiones que a veces uno en una clase, pues por estar poniendo atención en la clase, no anota. Y obviamente en el momentito uno entiende, pero después se olvida, ¿verdad? Entonces no sé si habría posibilidad de eso. No, yo tengo un estilo diferente de dar clases, con todo respeto. Yo explico y no quiero que tomen nota, quiero que me escuchen. Y entonces yo doy los artículos, por ejemplo. En este caso, son muy pocos artículos, son 11 artículos los que ustedes tienen que leer. Después de esta explicación, y 11 artículos hasta la última clase. Vamos del 357, 358, 359, 360, vamos a llegar al 365, que es el que contiene prácticamente, a excepción de 2, tiene todos los recursos, todos los medios de impugnación que se presentan. O sea, yo le manejo a usted una clase tipo conferencia y ustedes, mi ruego es que me escuchen, que puedan hablar lo que ustedes consideren que les llama más la atención, pero el articulado hay que leerlo. Hay que leerlo porque incluso en cada uno de los artículos de nuestro código de trabajo, acordémonos que nosotros no tenemos código sustantivo de trabajo independientemente de código procesal del trabajo. En uno solo contemplamos parte sustantiva y parte procesal, y por eso lo tenemos que leer muy detenidamente. Cuando ustedes vayan a ver los medios de impugnación que vamos a empezar a desarrollarlos, nos da tiempo hoy y si no el miércoles, se van a dar cuenta ustedes lo extenso que, al contrario de materia penal o de materia civil, es el artículo 365. Ahí está regulado desde la revocatoria, las nulidades por infracción de ley, por vicio de procedimiento, está la apelación, está aclaración y ampliación, etcétera. Ahí están. O sea, es un artículo
que siempre lo hemos conceptuado como un artículo antitécnico, como tiene muchos nuestro código. Tiene demasiada carga cada artículo, conteniendo incluso, decía, partes sustantivas y partes procesales el mismo. Así es que no les ofrezco ningunos cuadros ahí, les mando las sentencias, porque mi forma es otra, y las sentencias son para que interpreten un fallo vivo, reciente, uno es 2020, el otro es 2009, de la Corte de Constitucionalidad, haciendo acopio de lo que estamos viendo. Uno es para el auto para mejor proveer cuando fue denegado en las dos instancias y que tuvimos que acudir a la Corte para, a través del fallo de la Corte de Constitucionalidad, que nos amparase, ganar ese juicio. Y el otro es una sentencia peor. Ustedes la van a ver, en la que venía ganándose el juicio por 825,000 quetzales, la sentencia, primera y segunda instancia. Interpone el Estado un amparo y Suprema de Justicia en la sentencia de amparo de primer grado le quita los 825,000 quetzales, revoca en su totalidad la sentencia de segundo grado y tenemos que ir en apelación a la Corte. La Corte restituye su derecho al actor, este es hombre, la persona acá, y ahí volvemos a ver lo que estoy explicando. Estamos explicando cosas ciertas, cosas reales que se dan constantemente en la práctica y que tenemos nosotros que conocer a través de cuales podemos revertir lo mismo. Pero el asunto es que ustedes puedan leer, reitero, del 357, donde estamos con el auto para mejor fallar o auto para mejor proveer, al 368 inclusive del Código de Trabajo. Repito, son muy pocos artículos. Esos artículos los leen ustedes en media hora, unas 3 veces cada artículo. 3 veces con atención, no 3 veces como podemos leer una historieta o un periódico, no, con detenimiento, porque repito, en los artículos de nuestro Código de Trabajo hay varias instituciones reguladas. Bien, ahí daríamos por agotado el tema del auto para mejor proveer, salvo que haya otra inquietud que con muchísimo gusto también la tratamos de resolver en la medida de lo posible. Y si no, pasamos a la sentencia. Y para luego ver nosotros los medios de impugnación. Buenas tardes. Fíjese, licenciado, que yo tenía duda con las últimas líneas del artículo 357, que dice contra las resoluciones para mejor fallar o contra las que deniegue, no se admitirá recurso alguno. Exacto. Ve cómo es muy importante exactamente lo que señalaba de leer el artículo desde la primera hasta la última línea e interpretarlo. Exactamente, usted ha puesto el dedo en la llaga que hace unos 10 minutos yo dije que el auto podía, a pregunta de Evelyn, yo respondí que el auto podría ser solicitado, el auto para mejor fallar, por las partes o decretado de oficio por el señor juez. Que lo que decía había que tener presente es que era optativo para el tribunal decretarlo, no estaba obligado a hacerlo. Y que luego las resoluciones, y aquí viene para la pregunta suya que es muy interesante, si el juez, el tribunal o la jueza emite una resolución y dice que no da lugar al auto para mejor proveer o auto para mejor fallar solicitado en vista de que no hay ninguna cuestión a su juicio dudosa en el presente juicio, no hay impugnación. En ese momento no hay impugnación. Y si por el contrario pide el auto tampoco. O sea, esa es una institución que, repito, la pueden solicitar las partes o ser decretadas de oficio, pero que en última instancia está totalmente librada al libre albedrío del señor juez o señora juez para decretarlo o no decretarlo.
¿Alguien más que tuviera alguna duda? Pasemos a la sentencia. Ustedes ya llevan casos de, bueno, ya no se lleva práctica, ¿verdad? Ya la práctica que llevamos hace mucho tiempo se sustituyó por las clínicas, ¿verdad? Y las clínicas, ¿por qué fueron sustituidas? Licenciado, buena noche. Bueno, Actualmente sí. Está en clínicas, perfecto, perfecto. Sí, me había preocupado porque yo estoy, para aclararles, estoy directamente ligado a con el área de programas internacionales, maestrías y doctorados, pero di mucho tiempo, digamos, el derecho procesal en la facultad, pero sí había visto con mucha preocupación que me habían dicho que las clínicas también habían desaparecido. Qué bien que las clínicas. Que en las clínicas ven todo el proceso, ¿verdad? ¿O ven casos? Sí, nos enseñan más, bueno, yo como laboral sí se enfoca más en proceso. Se ubica más en el proceso, pues. No, eso es altamente positivo, o sea, no es ninguna crítica, no lo vayan a tomar, no, lo estamos juntando para saber entonces sobre dónde ahondamos. No, las prácticas es importante. Cuando existía la práctica, íbamos a tribunales, créame que particularmente en mi vida y toda mi vida, lo que más me inspiró a mí para la carrera de abogado y notario fue las prácticas. Eso emocionante que íbamos 6 casos en penales, 4 en civiles y 4 orales a las audiencias, claro, asesorados por un abogado, íbamos solos, ¿verdad? Porque si no, fácilmente hubiéramos perdido el juicio, sí, en las audiencias, porque enfrentábamos abogados de muy buen cartel de partes patronales. Pero en esa época, entendemos, era muchísimo menor el número de estudiantes y podía practicarse ese tipo, pues, valga la redundancia, de prácticas tanto en los 3 ramos, civil, penal y laboral. Pues bien, no, ahora es muy diferente. Entonces, decía que al pasar, digamos, al tema de la sentencia, ustedes habrán visto cómo dice que debe de dictarse la sentencia. Han visto ustedes, digamos, que debe ser en términos muy precisos, muy exactos, valorando los principios, las pruebas, no solo apreciando en conciencia la prueba, como dice laboral, sino que teniendo mucho cuidado de que ahí tenemos una reminiscencia muy negativa, que lo podemos dar en su famoso 326 bis. ¿Han leído ustedes con alguna periodicidad, con alguna frecuencia el 326 bis? Si no, no tengan pena, dígamelo con toda sinceridad, porque la pregunta de este artículo solo es para lo siguiente. Por medio del 326 dice que nosotros tenemos la factibilidad de la aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Mercantil en materia laboral. Entendemos que en 1961, cuando se promulgó el Código de Trabajo que tenemos vigente y que ya superó los 50 años, se hacía de alguna forma necesaria esa aplicación supletoria. Pero después de 50 años lo que nos ha faltado es una reforma laboral que adecue a los tiempos actuales, a los tiempos modernos, tanto la parte sustantiva, que la separemos de la parte procesal, y que realmente nos desliguemos de una vez por todas del derecho civil, porque todos recordamos, lo hemos leído, lo hemos estudiado, que del derecho civil dimanan los demás derechos. Fue en el mundo, no solo ha sido con nosotros en Guatemala. Pero mientras no sea así, pues tenemos que seguir, digamos, recurriendo a esa aplicación supletoria. Pero regresando al tema,
estuvimos desarrollando y lo vimos bastante amplio el auto para mejor proveer de ese artículo 357. Pero después viene el 358 y 359, que son vitales que los tengamos claros para poder en su momento, les falta muy poco, son personas jóvenes, eso hace doblemente importante que vayan teniendo claro estas instituciones. ¿Qué pasa con el 358? El 358 regula el tema de la incomparecencia del demandado. Cuando el demandado no comparece no comparece y no acredita justa causa para su incomparecencia a esa audiencia y está ofrecida la confesión judicial, además, entonces el tribunal debe dictar sentencia, y sí lo hace, y les voy a explicar cómo. Ese 358 dice dentro de las 48 horas siguientes. Pues fíjese que no lo dictan exactamente dentro de las 48 horas siguientes. No, pero 4 o 5 días después sí tiene la sentencia. Y ya no hay ninguna oportunidad procesal para la parte demandada, esa que injustificadamente no compareció, estando incluso bajo los apercibimientos y prevenciones legales de que había confesión judicial. Tremendo, ¿verdad? Ya perdió prácticamente el juicio. Pero ese mismo 358 regula otro párrafo no menos importante y dice, si se tratare de despido directo e injustificado, no importa que no se hubiera ofrecido la confesión judicial, simplemente por la incomparecencia de la parte demandada, también debe dictarse sentencia dentro de las 48 horas. Estamos entonces, lo que yo quiero señalarles, hacerles énfasis, mucho hincapié, es que en ese 358 estamos en presencia de 2 sentencias que deben dictarse dentro de las 48 horas siguientes, pero que son diferentes los casos por los que debe dictarse. En una, no importa que el despido haya sido directo, no importa, pero debe de haber confesión judicial ofrecida, haber estado bajo los apercibimientos y prevención de la parte demandada de prestar esa confesión judicial, y entonces al no comparecer no solo se va rebelde, sino que se va confesa. No importa que ese despido hubiera sido un despido indirecto, por ejemplo. De todos modos, ahí se va a dictar sentencia dentro de las siguientes. En tanto que en el caso que señalaba, en relación a que no importa que no se hubiera ofrecido la confesión judicial, no importa. Pero sí se trata de un despido directo. No hubo confesión judicial. Por alguna razón la parte actora no la ofreció en su demanda, consecuentemente el juicio no puede señalarse una confesión judicial. Pero se trata, reitero, de un despido directo. En ese caso, al haber habido incomparecencia injustificada, inasistencia a la audiencia primera de la parte demandada, igualmente la sentencia debe dictarse, reitero, de las 48 horas siguientes. Ven ustedes entonces el efecto devastador, el terrible efecto que produce la no comparecencia a la audiencia sin justa causa, especialmente de la parte demandada. Porque, ojo, pregunto, si a esa primera audiencia no hubiese comparecido la parte actora, ¿qué efectos tiene para la parte actora? ¿Tendrá los mismos efectos? No, según lo que nos explicó su hermano, como el demandado ya presentó precisamente en su demanda, pues todas sus
la propuesta de su prueba. Entonces, de esa manera ya le conoció el juzgador, mientras que el demandado no. El demandado hasta el momento de dar su respuesta, entonces pues va a poder presentar su posición. En ese sentido, los efectos dañinos que tendría en el demandado no son iguales para el acto. Así es, efectivamente, mi hermano les ha explicado correctísimamente el tema. Sí tiene una pequeña afectación. ¿Cuál es? Esa parte actora lo que tiene es que como en la demanda, normalmente uno acompaña toda la prueba documental que tiene, casi toda. Entonces esa ya se tiene por ofrecida desde el momento en que se presentó y se admitió la demanda en definitiva. Se han ofrecido informes, también los informes se van a recabar, aunque yo parte actora no esté en la audiencia. Ofrecí la confesión judicial, entonces quien está bajo prevenciones, bajo una combinatoria de que debe presentarse, porque si no va a declararse, digamos, confesa en relación a la demanda y posiciones que se articulen, es la parte, porque yo ya la presenté. Entonces, ese día, por X o Y razón, no estuve y no tengo tampoco justificación de por qué no me presenté a la audiencia, pero va a ser muy poca la afectación, reitero, porque tampoco podría darse, ustedes lo saben bien, no podría darse que la otra parte, o sea, la parte demandada, dijera, mire, señor juez, yo quiero que en esta misma audiencia se reciba la confesión judicial de la parte que no vino, la parte actora. Eso jamás podría ser, no estando la parte. Estando, sí han habido algunos casos interesantes en que las partes se han puesto de acuerdo y se ha recibido la confesión judicial en aras de la economía procesal, de la celeridad, etcétera. Pero, repito, ha sido una cuestión de mutuo acuerdo y muy pocos casos. Pero no estando, no podría jamás pretender que absuelva posiciones la parte actora, puesto que en ningún momento ha sido notificada de una resolución que señalase la obligación de ella de estar bajo prevenciones y apercibimientos para prestar confesión judicial. Entonces, sí, tienen claro, me da mucho gusto, doña Evelyn, que tenga totalmente claro ese tema. Y como le digo, mi hermano fue muy claro en eso, por lo que usted me dice. Gracias, buenas noches. Dígame. En el 358 de esto de la sentencia, llevo unos, es cuando ya le dan, he ido a traer unos casos que ya litigo, me animé a sacar unas de demandados por prestaciones, va a ir renunciables, y es el código y uno va al banco con la carátula y un ejemplo, ya está dictada la sentencia y la persona con el código judicial lo llega a cobrar. Hasta ahí es que llega un cheque de la empresa X y hay que ir a depositarlo con ese código, si no estoy mal, ¿verdad? Usted dice ya el pago final. Ajá, bueno, es dictada la sentencia. Sí, dictada la sentencia. Gracias. Gracias. Ahorita voy a tratar de satisfacerlo y si no queda claro, usted me dice y yo intento aclararlo aún más. Para esa fase que usted me mencionó, todavía estamos lejos cuando obtuvimos la sentencia de segundo grado. Porque cuando obtuvimos la sentencia de segundo grado y para agilizar la clase, pongamos que la sala confirmó la sentencia de primer grado que fue a favor del trabajador, fue una sentencia condenatoria contra el patrón. Vamos. Entonces la sala debe remitir ese expediente al juzgado de primer grado para que el mismo ejecute el proceso. Primero que tiene que hacer este tribunal de primer grado al recibir el expediente de la sala es formular la liquidación, ¿sí? La liquidación con base en los rubros que condenó primer grado como la sala jurisdiccional respectiva.
Esa liquidación la notifica el tribunal a las partes. Contra esa liquidación hay uno de los de impugnación que vamos a ver más adelante. Ese medio de impugnación no está dentro de del 365, excuso decirlo. Es el recurso, el único recurso que cabe ya contra la liquidación es el recurso de rectificación. Y ese es un error, ese es un recurso por error de cálculo, porque en la liquidación se hayan omitido rubros o las cantidades que se hayan consignado a los rubros no sean las que a nuestro juicio, parte actora, y también la otra parte puede también la parte demandada podría considerar que no son 600,000 para poner el ejemplo, sino que esto no llega a tanto. Puede decir, sí, hay que pensar y presentar su recurso de rectificación. Bueno, rechazan el recurso de rectificación para seguir de ágil con el proceso, por ejemplo, y entonces después de eso nosotros tenemos que estar muy atentos, abogado parte actora, para solicitar que entonces se requiera de pago a la parte demandada esa cantidad que arrojó la liquidación y que se señale. Nosotros los litigantes somos ambiciosos de pedir, mire, señálele 5 días, porque queremos, después de 6 años de juicio, 4 años, 5 años, quisiésemos que fuera más rápido, pero normalmente los tribunales de trabajo señalan entre 8 y 10 días para que pague. Hay que hacer ver que aquí sufre una gran dilación el proceso, especialmente cuando estamos enfrente de instituciones del Estado, porque las instituciones del Estado son dadas a pedir una prórroga, la primera prórroga, señor juez, estamos en la mejor disposición de pago. En este momento estamos tratando de ubicar los fondos en el ministerio, solicitan 15 días, se los da el tribunal. Sí. Cuando ya faltan 5 días, solicitan otro. Es del Estado. Sí, y también los particulares pueden solicitar, digamos, tiempo para pagar. O sea, tiempo así muy prudencial, no 6 meses ni 5 meses. Pero lo que me refiero es que eso demora. Pero lo que más va a demorar es si hubo realmente una intencionalidad de la parte demandada en entorpecer el trámite y va a ir de amparo, ojo, va a ir de amparo contra la resolución que confirmó la liquidación, que rechazó en otras palabras el recurso de rectificación, porque los tribunales de trabajo son un poco timoratos, aún no habiendo otorgado amparo provisional, porque si ha otorgado amparo provisional es lógico que no se pueda avanzar en esa fase ejecutiva mientras no se resuelva en definitiva esa acción o proceso constitucional de amparo. Pero en los tribunales no importa, con la sola interposición del amparo suspenden el conocimiento de la fase ejecutiva. Y esos amparos, se los digo por experiencia, muchas veces tardan hasta 1 año entre lo que es Corte Suprema, Corte de Constitucionalidad. Igualmente, estoy seguro, mi hermano, con la experiencia que él tiene y todo, les hubiera señalado que también se entorpece mucho el trámite ese final de la ejecución a través de ese amparo o a través de esas prórrogas que yo estoy señalando. Y el recurso de rectificación también, ¿verdad? Sí, por ahí comienza, ¿verdad? Con el recurso de rectificación para abrir la puerta de un eventual amparo. Y como el amparo, todos ustedes saben que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, entonces no habría tribunal capaz de arrogarse una atribución de suspender el amparo. No, ese amparo tiene la autoridad que se va a sustanciar en las 2 instancias, Corte Suprema de Justicia primera instancia y Corte de Constitucionalidad. Por eso se alarga el proceso. Por eso se alarga el proceso y sigue ahí sin pagar. Entonces, para concluirles en 2 o 3 minutos esta parte y regresar yo allá donde estamos en la sentencia, retrotraernos a la exposición, suponiendo que ese amparo ya fue
denegado por la Corte de Constitucionalidad, entonces ya el proceso se activa de nuevo. Pero como todavía no han pagado, vengo yo, abogado parte actora, y le digo, señor juez, ha hecho perder 1 año y medio desde que fue la liquidación hasta el día de hoy y no pagan. Le solicitamos que le fije el último plazo de 5 días, insistimos 5 días, bajo apercibimiento de que si no cancelan en ese plazo, se certifique lo conducente por el delito de desobediencia. Ahí nos encontramos de nuevo con que hay un problema que no solo es de los jueces de trabajo, ni solo de las salas de trabajo, sino que es un problema en el que tiene alta injerencia también, tiene mucho que ver fallos de la Corte de Constitucionalidad que han sido cambiantes en las diferentes cortes que se han suscitado reiteradamente cada 5 años en la Corte. Y es que han emitido fallos diciendo que no se puede certificar lo conducente por el no pago de prestaciones. No, se está certificando lo conducente por el delito de desobediencia. Pero un consejo, mire, no hay mal que por bien no venga que me haya platicado el tema. Cuando solicitemos nosotros al juez de trabajo que de no pagar en ese último plazo que se le fije, se le certifique lo conducente, debemos de invocar una norma que no nos puede decir ni la Corte de Constitucionalidad, lo contrario. Y es que el artículo 74 bis, el 2, son 3 artículos que lo debemos de citar, digamos, en conjunto. El 2, 74 bis, 80 bis de la Ley de Contratación del Estado nos establece, y la Ley de Presupuesto especialmente del Estado, la Ley de Presupuesto General, no la anual que dicta el Congreso. La Ley de Presupuesto General establece que las instituciones del Estado, incluyendo las descentralizadas y autónomas, tienen la obligación de pagar con carácter de urgente las obligaciones derivadas de resoluciones judiciales. Y si no tuviese en ese momento la posibilidad financiera y económica de hacerlo, dentro de los 2 meses siguientes como máximo, deberán presupuestarlo para el ejercicio inmediato siguiente. Al no darse eso, porque le estoy poniendo el ejemplo de 1 año y medio o de más de 1 año y medio que no han pagado, ¿qué artículo procede a aplicar concatenadamente? El 155 de la Constitución Política de la República, que dice que los funcionarios infringen la ley y son responsables civil y penalmente cuando en el ejercicio de su cargo han cometido hechos en contra de particulares. Esa desobediencia, ese no acatamiento al páguese, encaja perfectamente en la infracción de la ley. Se los digo con toda sinceridad, con toda honestidad. Yo lo practico en mi vida profesional y me ha dado excelentes resultados. Claro, ustedes me dirán, pero usted tiene un montón de años. Sí, estamos de acuerdo. Y ha sido así precisamente, digamos, gradualmente, que hemos ido poco a poco aprendiendo estrategias, técnicas y presentando. Pero no es imposible. Hoy ustedes tienen mejores instrumentos que los que tuvimos nosotros en nuestras épocas de estudiante. Yo le reitero constantemente a los estudiantes de las maestrías y en el doctorado que los estudiantes del año 2000 para esta parte son totalmente diferentes sus condiciones a las que tuvimos nosotros de los años 1060 al 2075, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ni siquiera teníamos la posibilidad de posgrados, no teníamos posgrados. Los posgrados en nuestra Facultad de Derecho se han venido dando a partir del año 98 con nacionales, y los extranjeros, estos que mi hermano César Landelino es el coordinador, estas maestrías, doctorados internacionales, que ha sido lo más exitoso de los últimos 75 años, estimo yo, de
Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, estos empiezan en 2006 exactamente, y han agarrado una consolidación que yo les puedo decir satisfactoriamente que dentro de nuestros alumnos no solo tenemos de todas las universidades, de verdad, todas las universidades de Facultad de Derecho del país, no nos quedamos ahí, tenemos, ahora que hemos tenido que utilizar este sistema, tenemos estudiantes de diversos países. Nosotros tenemos estudiantes colombianos, venezolanos, paraguayos, mexicanos, que se han interesado mucho, fíjese, por los posgrados nacionales. Entonces, lo que quiero es motivarlos, animarlos con cosas ciertas que puedan ustedes ir superándose a pasos agigantados. Para terminarle la inquietud ahí de la fase ejecutiva, entonces... Muchísimas gracias, licenciado. Gracias. Y solo era para recordarle, ley de contrataciones del Estado y ley del presupuesto del Estado. Exacto, la ley del presupuesto, la ley general de presupuesto, no la ley que también es de presupuesto que se dicta año con año. Va a ver usted esos artículos cada año. Va a ver usted... Ley general del presupuesto. Revíseme la ley, entra, digamos, a la ley orgánica del presupuesto, fundamentalmente esos artículos que acabo de señalar, el 2, 74 bis y 80 bis, y va a ver que ahí está engarzada esa norma con el 155 constitucional, que es esa responsabilidad en que incurren los funcionarios. Lo que pasa es que muy pocos abogados ejercitamos demandar, tanto penalmente como los sumarios de deducción de responsabilidad civil, porque el sumario de deducción de responsabilidad civil contra funcionarios públicos tiene su origen en el 155, repito, de la Constitución Política Pública. Bien. Ya lo apunté. Muchísimas gracias, licenciado. No, a la orden. Regresamos entonces, allá ya vimos el 357, ya vimos el 358 de los dos procedimientos para dictar sentencia en 48 horas. Uno, porque está aparejada la incomparecencia a la confesión judicial, se ha declarado confeso, y a la otra, aunque no haya habido confesión judicial ofrecida, pero se trata de un despido directo. Entonces, igual operan las 48 horas. Pero ya cuando pasamos al siguiente artículo del 359, vemos que cuando en el proceso no se dio las incomparecencias que hemos señalado y que regula el artículo 358, entonces ahí se establece dentro de qué términos debe el juez de trabajo, estamos hablando de sentencia en primer grado aún, debe dictar su sentencia, y es dentro de entre 5 y 10 días, dice la ley, bajo so pena de incurrir en responsabilidad. ¿Desde cuándo se cuentan esos 5 o 10 días? Pues bueno, se contarán desde el día de la vista si no hubo auto para mejor fallar o auto para mejor proveer. Si hubo auto para mejor fallar o auto para mejor proveer, eso de 5 a 10 días se van a contar al concluir el auto para mejor fallar. Y ahí viene la sentencia. ¿Qué tipos de sentencia han podido ustedes leer o todavía no han leído esas sentencias? En las sentencias que profieren nuestros tribunales de trabajo, decirles que tenemos 16 juzgados, en este momento, tenemos 16 juzgados de conocimiento, 2 juzgados de admisión y 2 juzgados que se nombraron a mediados del mes anterior solo para 4 meses, con el objeto de ver si de esa manera se logra poner al día las demandas del año pasado todavía. O sea, tenemos una mora judicial grande. Y esa mora, sí debo decirles que, como ustedes les consta a todos, sí es bastante justificada, dadas las condiciones que imperó en el país del coronavirus y que aún hoy día sigue siendo muy delicado. Hay que seguir con las normas del distanciamiento social, hay que seguir con las normas de higiene, de la lavada de las manos, de los gel, porque créanme que todavía está muy alto el contagio. Con el agravante que tenemos autoridades que no dicen la verdad, y entonces todo el tiempo tenemos datos
que reitero, están muy lejos, muertos, enfermos, contaminados. Aquí van por los 180, digo yo, que dicen que están enfermos. No, hombre, en nuestro país ha tenido más, o tiene más de 650,000 o 700,000 contagios. Pero bueno, son felices con decir eso y con querer engañar. Pero lo que quiero decir es que sigue siendo muy delicada la situación. Entonces, cuando estamos ahí en el artículo S359, vemos que el tiempo para dictar la sentencia es corto, 5 a 10 días. El artículo 321 dice que, de Código de Trabajo, dice que nuestro procedimiento es esencialmente oral. Sí, hemos mejorado mucho en la oralidad, pero yo no me atrevería a decir qué porcentaje es oral y qué porcentaje es escrito. Todavía tenemos mucha reminiscencia del proceso escrito. De ese proceso civil hay ahí un proyecto, pero como han habido como de 20 años para acá, como 15, vemos si va a ser realidad o no. Habrá que ver, de un proyecto de oralidad plena que sería común a varias áreas. Dígame. ¿Alguien me quería hablar? ¿Alguien me quería hacer alguna pregunta, alguna aportación? Estoy a la orden. Suspendo tu disposición y le escucho. Al parecer fue un accidente, se le encendió el micrófono. Gracias. Pues bien, seguía diciendo entonces que estaba hablando del coronavirus y la pandemia, digamos, de la parcialidad de los datos, pero regresando aquí a la sentencia esa de 5 a 10 días, es extremadamente corto. Si no nos queremos engañar, pues, si queremos ajustarnos a la realidad, debería de ser un plazo de unos 60 días para dictar sentencia, pero de verdad 60 días, tampoco 8 meses o un año, como hay tribunales que tardan, ¿verdad? Pero hablar de 5 a 10 días, claro, volvemos al punto inicial de que se hablaba de que el código nuestro, no olvidemos por ningún momento, es de 1971. Y aunque parezca mentira, que 50 años es poco tiempo. Recordemos aquellas palabras del tango de que 20 años, no, eso es tiempo. 50 años es mucho tiempo porque la vida es muy evolutiva. Las instituciones son muy cambiantes. Ustedes van a tener oportunidad se van a acordar de mí en algún momento cuando ustedes estén estudiando ya sus maestrías y con mayor razón cuando estén estudiando su doctorado y vean que hoy hablamos a esos niveles, hablamos del derecho viviente, de la constitución viviente, de esa que cada día se interpreta de forma distinta con el mismo contenido de su articulado, porque se atiende a las circunstancias históricas que rodean el ambiente en la sociedad determinada del caso que estemos tratando. Entonces, eso incide mucho. Pero volvamos a la sentencia de 5 o 10 días. Pues supongamos que la dictan en un término prudencial. Lo que sí es cierto es que se habla que la sentencia debe ser, y la mitad quizá de los tribunales sí cumple con eso, que los fallos son precisos, que son muy coherentes en su exposición de hechos considerando y su, por tanto, repito, por lo menos la mitad de los tribunales de trabajo sí hacen ese esbozo casi perfecto. Ya al resultado, el veredicto final, ese es otro asunto. Pero la parte formal la saca bastante bien. Esa sentencia puede ser condenatoria total o parcial y puede ser también absolutoria, lógicamente parcial. ¿Sí? Ambas partes, ¿cuál es el recurso inmediato que tienen para que esa sentencia de primer grado pueda ser objeto de conocimiento y revisión por el Tribunal Superior? Es el recurso de apelación, ¿verdad? Sí. A través del recurso de apelación
vamos a llegar a segunda instancia. Pero antes de que desarrollemos segunda instancia, porque eso sí me lo encargó mi hermano que lo tocara hasta en la tercera clase. Vamos a tocar todavía muy pocos minutos. Ustedes me van a corregir de qué hora a qué hora es que trabajamos la clase de ustedes. Si es 5:30 a 7 o es 6 menos cuarto a 7. A 7 de la noche, licenciado. ¿Y empezamos? Porque ¿A qué hora debemos de empezar? Por lo general a las 6 menos cuarto, menos 10, a 7 de la noche. Correcto. Está bien. Entonces, empezamos bien hoy, o a la hora, digamos, hoy. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. José Donado le saluda. Igualmente, mucho gusto. Fíjese, licenciado, de que solo le quería hacer el comentario de que yo tuve mucho problema para conectarme. Me logré meter como a las 6:20. El aforo de la cosa esta de Zoom decía que estaba lleno, pero con su hermano relativamente tenemos hasta 160 compañeros en la clase, pues, o sea, que pudieran revisar el tema ese, ¿verdad? Porque, como le digo, sí me costó. Y según el conteo de aquí, dice participante 101. Vamos a corroborar ese dato con el mayor de los gustos, porque nuestro objetivo es que todos podamos estar, digamos, conectados y recibiendo la clase y manifestando nuestras inquietudes. Te lo prometo que vamos a revisar, nomás terminemos y vamos a revisar todo el dato exacto de cuántas personas estuvieron, digamos, en clase y ver a qué se podría deber el que estemos, porque en lo que usted tiene razón es que no estamos transmitiendo, no estamos en la oficina de mi hermano, estamos en mi oficina. O sea, pero nosotros sí, de ahí todo lo demás es lo mismo. Y desde aquí transmitimos nosotros todas nuestras clases, pero vamos a ver en qué pudiera estar incidiendo. Desde las 6:20 sí está usted conectado, ¿verdad? Así es, licenciado, gracias. No, vamos a tomar muy en cuenta su señalamiento. Bueno, pues decía que tenemos unos minutos y los vamos a aprovechar. Decíamos que antes de que nosotros pasemos a la segunda instancia, vamos a ver un tema precioso, riquísimo, importantísimo, que tenemos que saber que son los medios de impugnación. No solo es esa apelación por medio de la cual vamos a llegar de la primera instancia a la segunda instancia, no, vamos a ir en orden cronológico, y en eso sí tiene un orden bastante acertado, específico, esa normativa que señalaba del artículo 365 del Código de Trabajo. Y es que empieza hablando del recurso de revocatoria. El recurso de revocatoria se interpone dentro de las 24 horas siguientes de una resolución de mero trámite. Mire, ese recurso de revocatoria, como muchos de nuestros recursos, tienen su origen, su nacimiento en el procesal civil y mercantil. En el procesal civil y mercantil es utilizado con muchísima frecuencia el recurso de revocatoria, la resolución que admite para su trámite una demanda ordinaria o sumaria. En el proceso laboral guatemalteco es poco usada, poco utilizada la revocatoria, pero se puede hacer perfectamente contra una resolución que admita una demanda que nosotros estimamos que debe ser revocada con fundamento en normas legales, por supuesto, tener una sustentación, una argumentación del mismo, sólida. ¿Por qué? Porque cuando suena la revocatoria, que en la mayoría de los casos esa resolución es negativa, nosotros solo tenemos contra esa resolución que rechaza la revocatoria un recurso. Y ese recurso no está dentro de la jurisdicción ordinaria. Ese recurso vuelve a ser la acción o proceso constitucional de amparo. Pero ojo, yo les hablaba de la Constitución viviente y del derecho viviente y que hoy nada es rígido en el derecho. Que la misma Convención Americana de Derechos Humanos, que es el instrumento más importante a nivel América, a nivel Latinoamérica, la misma Convención Americana de Derechos Humanos establece que el derecho es que debe tenerse mucho cuidado con la regulación de las cosas, porque
un artículo que era interpretado hace 15 años de una forma, que se emitían fallos en tal o cual sentido, hace 10 ya fue en tal o cual sentido distinto. Y hoy, 10 años después, hay circunstancias que hacen que esa misma disposición legal no ha cambiado el artículo 60, para poner un ejemplo. No, es el mismo 60. Lo que se han cambiado son las circunstancias históricas circundantes al caso en cuestión. En ese orden de ideas, les quiero contar que lo más moderno que hay en Guatemala sobre el recurso de revocatoria es que siempre se estiló, se acostumbró, nos habituamos a que la revocatoria era casi en exclusividad contra la resolución que admitía para su trámite una demanda que a juicio de nosotros tenía algunas deficiencias de orden legal. Hoy día ya hay 2 o 3 juzgadores, 2 o 3 jueces de trabajo que están con esa flexibilidad y esa movilidad que, repito, la misma población le da a las normas, están interpretando que ese recurso de revocatoria tiene una alta incidencia y debe ser utilizado y debe ser el medio idóneo para interponerlo cuando nos han negado una prueba, la recepción de una prueba. Por ejemplo, en una concesión judicial se han articulado 60 preguntas y el señor juez rechaza 14 de las mismas. Esas 14, hasta hace 6 meses, hasta diciembre del año pasado, los litigantes en términos generales recurríamos a decirle, al terminar la absolución de concesión, le decíamos, señor juez, disculpe, queremos asentar una protesta con el objeto de que en segunda instancia puedan recibirse las 14 preguntas que usted indicó y que a nuestro juicio deben de formularse. Hoy, la tesis de estos 2 o 3 jueces y han emitido sí, es que ahí debe ser impugnado ese rechazo de esas 14 posiciones por medio del recurso de revocatoria. Creo que los tengo que dejar aquí, sí, ¿verdad? Porque tenemos también que pasar a otra sección con clase, pero agradeciéndoles inmensamente la atención a la clase del día de hoy, les formulamos atenta invitación para seguir con medios de impugnación y si podemos avanzar a parte de la segunda instancia,